there came a sound from heaven. Buenos días o buenas tardes, damas y caballeros, en cualquier momento que estén recibiendo el programa. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y aquí está conmigo. Bueno, este es el mensaje de la cruz. Y es un placer tener a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos a ustedes, quiero que lo sepan. Y una vez más le quiero agradecer a ustedes por la ayuda que nos dieron la semana pasada y que las bendiciones más grandes estén sobre ustedes. Y su total fue de $3,492,000 y muchas gracias. Pero eso nos dejó con una falta de 1.2 millones en números redondos. 1.2 millones de dólares y yo sé que el Señor cubrirá el déficit. Le damos gracias a ustedes por siempre ser responsables y por responder al mover la operación del Espíritu Santo. No hay nada más que eso. Así que le damos la bienvenida al programa el día de hoy. Espero que permanezcan con nosotros por todo el programa. Estamos estudiando el evento más cataclísmico que el mundo llegará a conocer o llegará a conocer, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Hay campañas, hermanos? Sí, señor. El 30 y 31 de julio viajaré a Stevenson, Virginia. Estaré con el Ministerio Word of Life Ministries. Adam es un egresado del Instituto Bíblico y también su esposa Molly. Vamos a tener 2 servicios, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana, del 30 al 31 de julio. Así que nos encantaría que nos acompañaran. Doctor Watts. También el primer sábado de agosto, el día 7, estaré en Life Community Church en Las Cruces, Nuevo México, a 1 hora de El Paso, Texas, con el pastor Aaron Casey. Así que quisiera que nos acompañaran en ese servicio de las 10 de la mañana. Y esta semana también acá tendremos la campaña familiar. Habrán grandes servicios y enseñanzas, sesiones de enseñanza. Estaré enseñando una sesión el jueves y viernes de cómo estudiar la Biblia, así que si quisieran asistir, el horario aparece en pantalla. Puede ir a fwcfamilycamp.org y podrá ver quién estará enseñando cuándo, y también los servicios y los talleres el jueves y viernes. El sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, voy a dar un recorrido del edificio del Instituto Bíblico, así que si quieren saber más acerca de JSBC, estaremos ahí viendo los dormitorios, el centro, el gimnasio, y esperamos verles allá esta semana. Y la campaña familiar comienza el miércoles, que es mañana, ¿verdad? Y si no están haciendo planes para estar con nosotros, vénganse por favor ya. Josh les dirá qué es lo que significa eso, ¿verdad? Sí, yo quisiera saber, pero bueno, suena muy bien el poder estar aquí. Dave, ¿hay campañas? Bueno, en cualquier momento es mejor que otra cosa, el estar aquí. Bueno, él tiene un poco de idea de lo que eso es. Quisiera invitar a las personas a que nos acompañaran en Colorado Springs a fin de este mes, pero no esperes a que nosotros lleguemos del 29 al 31, sino que asista este domingo a Finish Work Worship Center allá en Colorado Springs. Eric Harding es el pastor de esa iglesia. Vamos a estar ahí del 29 al 31 de julio, viernes a las 7, sábado a las 10 de la mañana y las 7 de la noche, y a las 10:30 de la mañana el domingo en la mañana del 29 al 31 de julio. Josh. Sí, el 12 de agosto al 14 de agosto, papá y yo vamos a viajar a Grand Island, Nueva York. Vamos a estar en Cross River Tabernacle con el pastor Mike Shorey. Yo estaré predicando el servicio de las 7 de la noche, y papá, de hecho, va a dar una enseñanza el sábado a las 10 de la mañana y va a predicar esa noche a las 6 de la tarde. Y el domingo en la mañana también estará predicando el servicio de las 10 de la mañana, y la razón por la cual él va a predicar tanto y enseñar es porque después de ese servicio del viernes yo tengo que salir de Grand Island, Nueva York, y voy a ir a Erie, Pensilvania. Así que mientras él está en Nueva York, yo estaré en Pensilvania visitando Christian Assembly Church de Erie, Pensilvania,
y tendremos servicios el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Así que si están en esa área de la Niagara Falls, por favor vayan a esos servicios y acompáñenos. Y yo estaré en Erie, Pensilvania del 13 al 14 de agosto. Y papá y yo en algún momento nos volveremos a reunir, pero estamos esperando estos servicios. Esto sucedió al mismo tiempo, pero qué bueno que funcionó de esta manera. Estas campañas que sucederán, por favor, dispónganse de la oportunidad de estar entre ellas de cualquiera que sea posible para ustedes. No se decepcionarán, serán bendecidos y necesitan aprovecharse de eso. Dave, comenzaremos con la parte de la pregunta, ¿cuándo la segunda venida sucederá? Y vi un ángel parado en el sol Indica el hecho de que la fe cree en lo que está escrito, aunque la mente no puede o no pueda comprender lo que está escrito. y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Denota, como es evidente, supremacía sobre la creación. venid y congregaos a la cena del gran Dios. Esto es simbólico, pero es dicho de esta manera para proclamar la magnitud de aquel tiempo venidero. Ezequiel capítulo 39, versículo 2, versículos del 11 al 12. Entonces, la mayoría de esto es simbólico y no habría suficientes aves de los cielos para poder quitar los cuerpos o acabar con los cuerpos ya en descomposición de millones de personas solamente para mostrar la magnitud de la derrota que el anticristo sufrirá, porque de eso es de lo que está hablando. Van a ver, creo que la escritura dice que 5/6 del gran ejército del anticristo, que pensará que destruirá completamente a Israel de una vez y para siempre. Lo que Herodes, Amán y Hitler no pudieron hacer, él tendrá éxito o él pensará que lo tendrá. Y bueno, esto es utilizado como simbolismo para mostrar que el Señor va a reinar. El gran profeta Ezequiel dijo que hará caer granizo tan grande como automóviles o casas tal vez sobre este ejército tan magnífico que destruirá casi su totalidad. Pueden imaginarse ustedes pedazos de hielo que caerán del cielo, que tendrán peso de toneladas o como sea. Y Satanás va a enterarse quién es Jesucristo. Él de hecho piensa, aún el día de hoy, él piensa que puede ganar, que él puede hacer lo que se tiene que hacer para vencer a Dios. Y algunos de ustedes pueden decir, si conocen su Biblia, bueno, yo no veo cómo es que Satanás puede pensar tal cosa como eso, porque Jesucristo es el creador. Él literalmente creó a Satanás, él no lo creó como Satanás, sino que lo creó como un ángel, el más poderoso y más sabio y más hermoso que había llegado a crear. Así que, ¿cómo es que Satanás piensa que él puede vencer eso? Bueno, él sí lo piensa. El engaño es una fuerza poderosa. Para ser franco, la mayoría del mundo el día de hoy está engañado. Y a través del engaño no le sirven a Dios. Se ríen, se burlan y lo descartan o lo que sea. Pero el engaño es una fuerza y un factor muy poderoso. La mayoría del mundo el día de hoy, ustedes dicen, ¿cómo es que pueden creer tal locura? Bueno, así es porque la mayoría del mundo está engañado, grandemente engañado. Y aunque ahí está la Biblia para decirnos qué es lo que viene, no lo creen. Ese es su problema principal. Ellos no creen en mí, dijo Jesús. Así que eso es lo que va a suceder en el futuro no muy distante, cuando Jesucristo vuelva. Muy bien. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes.
indica el hecho de que el poder del Dios Todopoderoso, Omnipotente, no pasa por alto a aquellos en esta tierra que piensan que son grandes. El juicio será idéntico para todos. Ahora usted dice, bueno, van a haber caballos que esta gente no, dice grandes carnes de caballos y no habrá caballos, sino los tanques más grandes y finos que la ciencia moderna pueda construir y que puedan hacer funcionar. Pero tienen que entender que el Espíritu Santo hizo que se escribieran estas palabras. Él está hablando de tanques. Por ejemplo, pueden utilizar los aviones o tanques, como sea el caso. Los estudiantes de la Biblia de hace miles de años, hasta hace poco en el pasado, se preguntarían de qué es lo que ellos están hablando. ¿Qué es un tanque? ¿Qué es un avión? Así que él utiliza terminología para que podamos entender. Así que eso es algo que en esta batalla va a haber del equipo más fino que el dinero pueda comprar, más avanzado que el dinero pueda perfeccionar. Esa es la razón porque, bueno, yo sé que leí un mensaje hace tiempo, un predicador estaba tratando de hacer traer los tanques perdón, los caballos al escenario entonces y cómo el anticristo va a reunir caballos por todo el mundo. No lo creo, no lo creo. ¿Para qué quiere un caballo cuando él puede tener equipo moderno? ¿Y ven ustedes lo que estoy diciendo o no? Sí, este es un buen ejemplo de mostrar el hecho de que creemos en la escritura que es verdad y que la única limitación es que el autor acá, en el tiempo donde estaba, está describiendo estas cosas en cuanto a términos que él Así es. conoce, y esa es la única, no es una limitación, sino que es el tiempo donde vivía el autor. Así que no le quita a la palabra esa inspiración, ya que es infalible y estaba escribiendo en términos que ellos pudiesen entender. Había muchas cosas que los profetas vieron, que yo sé que no podían explicarlo en su entendimiento limitado, simplemente confiaban en el Señor, registraban lo que vieron, pero no podían compararlo a nada. Si ellos lo hubieran puesto en un idioma normal el día de hoy, la gente no hubiera sabido durante miles de años de qué estaban hablando. No había ningún tipo de concepto que se acercase a un avión, a un tanque de guerra o una bomba Correcto. nuclear, Metralletas, a nada ese de tipo eso. de maquinaria. Así que ellos escribieron en términos que la gente pudiese entender y que ellos entendían. Así que es importante porque la gente que va en contra de la palabra, él dice, ellos están diciendo caballos y ustedes están diciendo tanques. Y hay que entender que la Biblia fue escrita a una audiencia antigua, pero también para nosotros hoy en día y se aplica para ambos. Sí, Los principios amén. teológicos en cada pasaje se aplican a nosotros hoy en día, así que tenemos que ver esto y entender el concepto cultural de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Así que es un muy buen punto. Cuando Cuando el gom- hablamos de esos puntos, nos perdemos del punto principal que nos habla de todos los ejércitos, el poder militar, la influencia política y el liderazgo del reino del anticristo. Y honestamente no hay diferencia si son tanques o caballos o lo que sea. Nada de eso va a ponerse en contra del poder de Dios. Pero es exactamente correcto. La gente que discute esos puntos o desafortunadamente se entretiene con cosas que no tienen sentido ni importan. Ellos se pierden el principio. El principio entero de la profecía, sí, ¿Cuál es el principio teológico? exacto. Y eso es que cualquier cosa que el anticristo haga en cuanto a su poder militar, será como nada que se le pueda presentar ante el Señor de todas maneras. Caballeros, el día de ayer estaba viendo cómo cuando el presidente Biden estaba visitando el Oriente Medio, estaba en Israel, a él se le dio un recorrido y pudo ver el sistema de defensa israelita y siempre
encuentro que está algo muy intrigante e interesante, cómo tecnológico o cuán tecnológicamente avanzado está Israel con su armamento. Y esa cúpula de hierro que es una de sus salvaguardas más grandes contra los misiles que son lanzados contra Israel, fue edificado aquí en Estados Unidos. Eso fue edificado, construido aquí, pero Israel lo mejoró. Y esa es una cosa que Israel hace, que toman lo que se ha hecho y mejoran la tecnología. Israel tiene una gran ingenuidad y creatividad, usted tiene Sí, razón. así Ellos es. pueden tomar mucha de la tecnología y mejorarla, pero veo las capacidades que ellos tienen y la razón por la cual hablo de esto es porque no sé si la mayoría de la gente entiende, pensamos en los tanques y este tipo de maquinaria de guerra, pero esos sistemas sofisticados que tenemos hoy en día para la guerra es algo sorprendente y al ver a Israel y sus capacidades, una de las cosas que los Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos acaba de hacer un ensayo bastante exitoso. De hecho, integraron unos componentes de la cúpula de hierro en nuestro sistema de la Marina para simplemente ser de defensa en batalla y pudieron destruir a cohetes que fueron lanzados a la misma vez, pero de diferentes localidades, de diferentes direcciones. Y este sistema pudo detener todo eso. Repítelo, por favor. La Marina hizo un ensayo muy exitoso donde le tiraban cohetes de diferentes localidades, tomando diferentes direcciones con diferentes trayectorias a la misma vez y pudieron efectivamente eliminar todas esas amenazas. ¿El cuerpo de la Marina o Israel? La Marina usando esa tecnología de la cúpula de hierro de Israel. Una de las cosas que se está hablando es que Israel aún mantiene un secreto sobre los códigos que hacen esto funcionar y los Estados Unidos quería tener acceso a esos códigos para que ellos pudieran mejorar el sistema. Israel está diciendo no, nosotros queremos mantener eso en secreto porque así es como nosotros nos defendemos. Sí, Así así que usan es. esa cúpula de hierro que es un sistema de defensa menor que el que va a más largo trayectoria. El nivel de inteligencia y la razón por qué Israel puede hacer lo que puede hacer es por causa del Señor. El Señor les ha dado sabiduría y dirección, así Así es, es. sí. Sí. La razón por la cual hablo de esto, y es que hablamos de los caballos, los tanques, ese tipo de detalles, pero lo que tenemos hoy en día para usar en la guerra moderna y lo que va a ser en este tiempo cuando esto suceda, solamente el Señor sabe, pero es algo tan maravilloso que cuando pensamos en el poder nuclear, veamos lo que sucede con, o lo que sucedió con la bomba atómica. Ahora mismo se está argumentando y hablando en Irán, no solamente para asegurar el hecho de que ellos tengan esas bombas, sino que tengan éxito con eso. Y el hombre ha creado la capacidad de eliminarse a sí mismo a través de la guerra y el Señor supervisa todo eso y básicamente lo va a hacer que valga nada en cuanto a la ofensiva. Es algo muy poderoso. Escuché al presidente Trump entonces decir que el poder de Estados Unidos es tal que ninguna nación se atreve a pasarse de la raya. Y escuché a otro hombre que no tenía nada que ver con el presidente Trump, pero escuché a otro hombre decir básicamente lo mismo, que esta nación tiene un poder militar extraordinario, pero nos estamos debilitando a nosotros mismos al Así seguir es, avanzando correcto. drásticamente. Así es. ¿Cuánto tiempo podremos defendernos? Y eso es solo lo que algunos de los países están esperando, nada más que nosotros no podamos defendernos más. Están buscando esas debilidades. Muchos de estos Y así países es, alrededor del correcto. mundo no quieren a Estados Unidos, quieren su destrucción, pero sí reconocen el poder y la fuerza y lo reconocen a través de la fuerza. Y usted tiene toda razón. Y desafortunadamente, bajo el presidente Obama, nuestro ejército fue verdaderamente Sí, amén. dañado, pero el presidente Trump hizo un buen trabajo para volver a edificar nuestra fuerza militar, pero el presidente Biden no la ha destruido tanto de nuevo, pero está tratando de irse en esa dirección una vez más. Pero tenemos que mantener esa fuerza porque es lo que el mundo reconoce. Hay gente muy mala en este mundo, por eso es que se tiene que hacer. Y es ese pensamiento, mientras hablamos de esto, la gente tiene que orar por nuestra fuerza militar en este país, porque no solamente están viendo la capacidad de las armas y
quitarle esa fuerza, sino que están introduciendo tantas cosas a nuestras tropas, aquellos que están en el ejército en cuanto, por ejemplo, entrenamiento de sensibilidad, están llevando a cabo todos estos entrenamientos de cómo usar los pronombres correctos para dirigirse a las personas como sea que esa persona quiera ser llamada en cuanto a su identificación de género o su identidad de género, pero no debemos de preocuparnos de eso en ningún lugar, mucho menos en el ejército, ya que estamos llevando a un punto muy débil al ejército. Leí una historia recientemente de un caballero en un submarino nuclear. Él acababa de ser, bueno, dado de baja en la Fuerza Naval, servía en un submarino nuclear y estuvieron varias semanas entrenando cosas sobre los pronombres y utilizar la terminología correcta para la gente que quiere ser de bueno, que es transexual y transgénero. Y todo este tiempo, estando en un submarino nuclear encargados de proteger al país, y están ellos preocupados por cómo hablarse unos a otros. Estábamos en el Caribe una vez y se enteraron de que estábamos ahí el comandante del submarino y nos invitó a estar en ese lugar. Es algo increíble. Quiero que lo sepan. Que, por supuesto, como ustedes saben, es algo que corre a base de computadoras. Es algo que ustedes no quieren estar en un callejón oscuro con eso en medianoche. Algo más que debería de preocupar la fuerza de nuestro ejército es la cantidad del ejército que se está jubilando o que están forzando a que se jubilen por no ponerse las vacunas. Y hay varias cosas que se están usando para debilitar al ejército. Un general estuvo en el programa de Frances, ya está jubilado, pero estuvo en uno de los programas e hizo la declaración, fuera del aire, no lo hizo al aire, sino fuera del aire. Él dijo que la fuerza militar está siendo debilitada considerablemente es algo social, es Así algo es, espiritual. correcto. Y lo que usted acababa de decir de esta situación del transgénero es algo ridículo. No es lo que el ejército ahora mismo ni nunca debería de enfocarse. Y esto es un ejemplo de donde nosotros podemos ver al presidente de los Estados Unidos, esa oficina que tiene más peso en ese tema porque él es el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Así que Sí, esa es una área donde yo puedo decir que no es el Congreso. Bueno, ellos proveen los fondos, pero debemos de orar por eso, damas y caballeros, porque hay naciones que absolutamente aborrecen a Estados Unidos, desean nuestra destrucción y necesitamos tener la capacidad de no solamente defendernos, sino que si es necesario ayudar a nuestros aliados como Israel y defenderlos a ellos también. No estamos abogando a favor de la guerra, pero la propia idea, la propia presencia de un oficial de la policía detiene el crimen. así La es, propia sí. presencia de los Estados Unidos y nuestra fuerza militar puede a menudo detener ciertas cosas como en Afganistán, pero no vamos a entrar en ese tema, pero necesitamos mantenernos como una fuerza de poder en este mundo. Estaba yo en el aeropuerto de Atlanta, en Dallas, me parece, tal vez. Se me olvida cuál de los dos. Y se me acercó un hombre y se presentó y le pregunté a dónde iba o algo. Y él estaba en la fuerza militar, él iba rumbo a estos países en Europa, que no recuerdo el nombre de ellos, pero estaban peleando entre sí. Pero cuando llegó la fricción, enviaron a pedir, buscaron o pidieron la ayuda de Estados Unidos. Cuando nuestros soldados llegaron allí, el problema terminó. Existe un principio que ha sido muy exitoso en las últimas décadas y es paz a través de la fuerza. Sí, así es. Y eso es correcto también. Y en cuanto a Israel, ayer en el programa de la hermana Swagger, alguien nos llamó haciendo la pregunta sobre la guerra de 6 días en 1967 y no tuvimos mucho tiempo de discutirlo, pero yo conozco de esa guerra en Israel cuando se estaba defendiendo en contra de Egipto y Siria y no recuerdo los otros países, pero
estaba hablando de los milagros que sucedieron en esa guerra de 6 días y fue increíble ver cómo el Señor y la Fuerza Armada israelí, tan poderosas que son, y la Sí. sabiduría que Dios les ha dado, los milagros que sucedieron durante esa guerra fue muy interesante. No había leído mucho más, así que leí sobre eso ayer y en este tiempo acá que vemos ese pasaje bíblico que estamos leyendo y leemos sobre el hecho de que hombres libres y siervos de pequeños y de grandes, y en su nota dice que el juicio va a ser idéntico para todos, sin importar dónde usted está en la vida, sin importar en qué etapa usted está. Si usted rechaza a Cristo, va a recibir este juicio y va a ser un juicio fuerte. No, él no hace acepción de personas. En uno de nuestros viajes a Israel, llegamos a una intersección y no recuerdo de qué parte de Israel o en qué parte de Israel fue, pero parecía como que la parte de arriba había sido quitada, pelada, casi como si se le hubiera quitado con un gran abridor de latas que lo abrió. Y yo le pregunté al guía, le dije, ¿para qué está esto aquí, este tanque? Él me dijo, hasta ahí llegó el ejército de los egipcios y él nombró el nombre de la guerra. No recuerdo cuál de ellas fue, pero él dijo, hasta aquí es hasta donde llegaron. Y Wow. bueno, Israel, se me olvida, fue el primer ministro antes de Netanyahu. Dijo algo de la prosperidad, dijo, hicimos más dinero a través de nuestros esfuerzos científicos que todos los árabes con su petróleo. Pero es difícil, esta pequeña nación del tamaño de New Hampshire, de uno de los estados de nuestro país, allá arriba, pero ellos sí tienen mucho dinero de eso, ¿verdad? Sí, sí. Hay mucho dinero, pero la tecnología y la contribución ha sido fenomenal cuando hablamos de la tecnología, pero cuando vemos también la ciencia médica, es maravilloso lo que hacen en cuanto a sus investigaciones. Dios definitivamente ha bendecido al pueblo judío, aquellos que están en Israel, y de ese pequeño pedazo de tierra han salido tantas cosas geniales y es verdaderamente maravilloso. Si Hitler hubiera permitido que los judíos permanecieran en Alemania, tal vez no estuviéramos aquí. Un punto interesante. Sí, es posible. Bueno, cuando vemos la bomba atómica, Estaban trabajando en la bomba atómica. hubieron esos judíos que tenían esa ingenuidad, pero la realidad es que no podemos ni siquiera pensar de esa manera porque Hitler aborrecía Sí, eso yo inmensamente a lo los sé. judíos. Simplemente digo que si no hubiera sido de esa manera, Podemos verlo tal vez de esta manera. Si no hubiese existido un Adolfo Hitler, ¿dónde estaría este mundo? Tal vez tendríamos curas para el cáncer y muchas otras cosas sí, exacto. por ese ingenio, ¿no? Estaba escuchando la radio el otro día y aquel hombre dijo una vez más, no puedo recordarlo bien. ¿Cuántos premios Nobel estas personas o que los israelíes han recibido en el año pasado? No sé, 20, veintitantos, no lo sé. Los árabes nada más uno, uno. Ujú. Sí, Y eso fue. por lo menos uno. Ah, esto fue. Esto fue bastante. Bueno, mucha gente. Ah, hay una gran diferencia entre una y otra, ¿verdad? Hay muchos árabes que son muy, muy inteligentes y muy Sí, así capaces, es. Sí, pero desafortunadamente creo que cuando vemos la influencia religiosa, eso ha limitado sí, mucho de sí. todo eso. La religión ha oprimido. Y sé que este programa sale alrededor del mundo, así que voy a tener cuidado con lo que digo, pero la religión del Islam, fundamentalmente, hay mucha opresión en contra de las mujeres y el estatus y la clase de las personas que no permite que ellos prosperen.
Esa es la razón. Y vemos esto en Afganistán, Sí. que ha sucedido ya que ha oprimido mucho a su pueblo, pero le doy gracias a Dios que por lo menos los judíos que ese no ha sido el caso. Am, ¿Es tiempo para irnos a la pausa o no? Podemos No, hacerlo, no, es un no, es poco un poco temprano, temprano, lo bueno. siento, disculpen. Al- Adelante, Dave, por favor, sigamos. Y vi la bestia. Juan vio al anticristo dirigiendo este ejército poderoso, es el hombre del pecado, que Pablo mencionó en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué se refirió el Espíritu Santo al anticristo como una bestia? ¿Y, ¿O será que los traductores hicieron eso? Dave, ¿usted tiene una opinión sobre esto? No, simplemente esas son las características del anticristo, que es muy destructivo, un individuo que está tratando de destruir al cristianismo y es casi como una bestia, ¿no? Pero los traductores aún registraron a los ángeles que están alabando a Dios como bestias. Creo yo que fue una traducción desafortunada, creo yo. Y creo que ese es un problema de traducción, claro que sí. Yo no he estudiado ese punto con detalles, pero creo que eso puede ser parte y esto sucede en el inglés. Pero le llaman al anticristo una bestia y también a, A los serafines, sí, a los ángeles que alaban a Dios día y noche como bestias también. Seres vivientes hubiera sido mejor traducido. Entonces, ¿por qué los traductores hicieron eso? ¿Cuál fue su pensar? cuando uno va de el griego a, por ejemplo, si estamos hablando del latín, si vamos del griego al latín al inglés, habían opciones que ellos hicieron y en ciertas palabras mientras traducían, y obviamente la King James se organizó en el 1611 y fue revisada varias veces, así que el inglés en aquel tiempo, por ejemplo, en el 1769, el rey Jacobo, Jamás he sentido que la traducción de fantasma es correcto para cuando se utiliza en el inglés para el Espíritu Santo. Espíritu, si se dan cuenta, cuando hablamos del espíritu no dice fantasma, siempre dice espíritu. Una vez más hablando de la traducción al inglés, ¿lo ven ustedes de esa misma manera o no? ¿Habrá alguna razón? yo nunca he escuchado o es usado, Sí, perdón, ese sí, yo término, el también. fantasma santo. Particularmente en nuestra sociedad de hoy en día, creo que da la mala impresión en cuanto al Espíritu Santo, si lo Sí, usamos. sí, creo que sí, correcto. Y en la traducción bíblica, ustedes saben esto ya que hemos hablado de esto antes, hay una equivalencia formal y una dinámica. No hay dos idiomas que se alineen palabra por palabra. Un intérprete al español, cuando están predicando, toman lo que uno dice, y si lo toman literalmente, hay no tendría sentido. Así que lo que uno quiere en la Biblia es que uno quiere lo que más se acerque a lo que uno puede tener para una equivalencia formal, palabra por palabra, lo más cercano posible, pero no Sí, amén. siempre 100% posible, porque entonces no tendría sentido si uno va del griego al hebreo al inglés. El problema de la traducción bíblica en la equivalencia dinámica es que algunas traducciones tratan de tomar lo que se está diciendo y tal vez se toman demasiadas libertades en cuanto a lo que fue escrito originalmente y hacen que el texto diga algo distinto de lo que dice en el original. Así que hay que acercarse lo más posible para una traducción formal equivalente. Así que a veces palabras como bestias, como el fantasma, eso probablemente hubiese sido mejor que usasen algo diferente en el contexto moderno. Sí, la palabra bestia que se utiliza aquí creo que es una mala traducción. Y sí, los seres vivientes, que sí está en el español, sería mejor que hubiesen usado en inglés. Sí, así es correcto. Creo que eso es cierto.
No se puede utilizar la misma palabra para ángeles que como para el anticristo y viceversa, ¿verdad? Cualquiera sea el caso. Bueno, muy bien, Dave. Y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Se refiere a todos los que el anticristo pueda conseguir que se unan a él, incluyendo a los reyes del oriente, incluyendo tal vez a Rusia, tal vez a China y tal vez a India, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo puso esta frase allí por el hecho de que el anticristo va a tener un ejército grande. Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Se refiere a Cristo y el gran ejército del cielo que está con él, como se expresó ya, esta es la batalla de Armagedón. Ahora, el anticristo realmente piensa, honestamente, que cuando llegue ese momento y se den cuenta de lo que ellos ven en el cielo, que realmente es el Señor Jesucristo, con el ejército del cielo que son todos los santos de Dios que han llegado a existir. ¿Realmente piensa él que él puede hacer algo en contra de este que puede usar los elementos? Porque él creó los elementos, él sabe cómo funcionan. Y, y derramar eso sobre el anticristo, ¿realmente, honestamente, piensa que puede detener al Señor, que puede derrotar al Señor? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Bueno, no estoy seguro de que él tiene la confianza frente a la batalla. Yo creo que él está confiado en lo que ve en la tierra, en el sentido de que Jerusalén, su ambiente y su pueblo va a ser destruido. Cuando Cristo aparezca en los cielos, eso va a ser algo tan climático que no creo que habrá tiempo para responder. Tal vez ellos le lancen un misil o dos, pero Cristo acá va a mostrarse supremo. Él va a tener esa espada en su boca y va. Bueno, en primer lugar, no se puede matar el cuerpo glorificado. Correcto, pero una vez más, yo creo que los enemigos van a estar en tal shock al ver a Cristo aparecer que no van a tener mucho tiempo para pensar o responder. Eso es cierto, sí. Y él va a hacer lo que él está haciendo y no hay registros que yo sepa que muestren al cuerpo de Cristo detrás de Cristo, si lo podemos decir de esa manera, ni que aún peleen en la batalla. Así que estos procesos inmediatos de derrotar el ejército del anticristo va a ser algo tan rápido, con tanta velocidad. Por lo menos no hay un registro de una batalla, por decirlo así, simplemente es una destrucción total. Lo leí ayer, la ira de Dios es como aquel lagar que va a detener a los ejércitos del anticristo. Él no nos pone esas armaduras, esas, o esos uniformes de soldados. Solamente vamos a estar ahí vestidos con ese lino finísimo, viendo como espectadores. Él se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, pero no va a tener tiempo para reaccionar. Simplemente va a ser una victoria decisiva. Y vemos esto una y otra vez, el propio elemento de los cielos que serán utilizados como armas en contra del anticristo. ¿Cómo usted pelea contra eso? No se va a poder. Y usted va a ser destruido por ello, eso es todo. Y es lo que vemos, algo muy rápido, una anilación de Que los no, ejércitos. que no piense él que va a derrotar a los judíos finalmente, a los israelitas. Sí, inicialmente sí, pero una vez que el ejército sea visible, como Loren ha dicho, no habrá, Creo que solamente habrá tiempo para decir, lo sí, siento, y recibir la recibid recompensa. vuestra recompensa. No creo que habrá mucha reacción o tiempo para reaccionar de parte de los ejércitos. Yo nunca he leído nada de eso en las escrituras. Tal vez sí, pero no. Pero si es llamado un ejército, ¿Qué? los santos de Dios que Sí, descienden, sí, claro, claro, sí, los absolutamente. ejércitos de Dios. Y los ángeles, pero no hay ningún registro de que ellos peleen en esto. Simplemente Cristo
Si usted ha tomado el lado del anticristo, usted rápidamente verá que usted escogió el lado equivocado. Correcto. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Estamos hablando de la batalla del Armagedón y la escritura utiliza términos que nos ayudan a ver el poder de lo que se va a evidenciar. Sin embargo, poniéndolo de una manera que se pueda volver a entender quien quiera que lo lea. Adelante, Dave. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. Se refiere a que ambos caerán en la batalla del Armagedón. El Espíritu Santo puso esto aquí, que el falso profeta que había hecho las señales, me parece como que Satanás va a tratar a través del anticristo a derrotar al Señor por el falso profeta obrando algunos milagros que tendrá tanto efecto como un helado en un día de verano. No mucho efecto. Entonces, adelante, Dave. Con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Se refiere al arma principal de Satanás, que es el engaño. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y así es el destino del anticristo y del falso profeta y de todos quienes están en pos de ellos. Tienen que ver eso cuidadosamente, damas y caballeros. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Esto es un infierno mismo, el infierno mismo. Lo horrible de esto va mucho más allá de la descripción, y aún así, la mayoría de la población del mundo, regresando al tiempo de Adán, cuando ellos solamente había dos personas en esta tierra y comenzaron a procrearse, pero la mayoría se ha ido al infierno. Y no me gusta decir eso. Yo no quiero decirlo. Me duele decirlo, pero sucede que es la verdad. La mayoría de gente hoy está engañada y se va al infierno. La gente no aceptará al Señor como su Salvador y ese es el problema, que no van a aceptar a Jesucristo. Dios es un término nebuloso que pueden usar sin ser marcados, pero usted menciona a Jesucristo. Eso crea animosidad. Y, pero a menos que la persona acepte a Jesucristo como su Salvador, cuando mueran se irán al infierno. Es una declaración muy fuerte, no me importa cuántas buenas obras usted trate de lograr o trate yo como yo traté de predicar el domingo en la mañana. La mayoría del mundo ha muerto perdido. Piensen esto. La mayoría de la gente en las iglesias, triste decir, ha muerto perdida. Gracias a Dios que no todos, pero no creo que estoy exagerando cuando digo que la mayoría que está en iglesias han muerto eternamente perdidos. La mayoría en iglesias no son salvos. Piensan que lo son. Dirían que lo son. ¿Por qué? Porque han sido bautizados en agua. Porque toman la Santa Cena. Porque dan cierta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de hoy, creo que ellos, como van a la iglesia una vez a la semana o ocasionalmente van a la iglesia, yo no creo que ni siquiera se conectan con las ordenanzas de la iglesia más. Nosotros hacemos cosas religiosas, así que nos califica. Sí, Yo creo así que es. es tan simple como eso. Tenemos esa mentalidad de obras en vez de entender la necesidad de fe y arrepentimiento. Sí, Cornelio es un ejemplo perfecto. Así es. Él dio muchas limosnas a la gente que necesitaba su ayuda y la sinagoga ya en Cesarea. Él era devoto, Una vida de oración. él oraba cada día, piensen en eso. Y aún así no era salvo. Él no era salvo.
A pesar, ahora Dios se ocupó de lo que él hizo, notó lo que él hizo, terminó bien para él, pero eso no lo salvó. Se requirió de que Pedro proclamara a Jesucristo y de lo que Jesús hizo en la cruz para poder afectar la salvación para Cornelio y cualquier otra persona, no importa quién sea, dónde esté, por qué esté o cómo sea. Uno tiene que aceptar a Jesucristo para poder ser salvo. Eso es algo que se tiene que hacer. No se trata de que, bueno, tal vez sí o lo que sea, no, 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 era un buen hombre o lo que pase. No, 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 lo siento. Usted tiene que aceptar a Jesucristo como Salvador. Usted tiene que verse a sí mismo como un pecador y a Jesucristo como el Salvador. Y eso es algo que tiene que ser, si no, no podrá ser salvo. Y yo creo que esa es la razón del por qué muchos no quieren aceptar a Cristo. Quieren verlo, como dijo Loren hace un momento, sus buenas obras o lo que sea. No se trata tanto de las obras en muchos de los casos, sino que de aquellas cosas malas que no hacemos o de que yo soy bueno más que aquel. Hay gente que dice, bueno, yo soy tan bueno como aquellos que van a la iglesia. Tal vez sí lo sea. Tal vez sí sea tan Así bueno es. como ellos o mejor, pero el ser bueno no lo salva a usted. Ayudarle a una anciana a cruzar la calle no lo salva a usted. Lo siento, pero no. Y ahí es donde la gente se enoja y dice, no, bueno, yo le ayudo a la gente a hacer cosas, yo corto el césped de viudas o de ancianitas, las ayudo a cruzar la calle o lo que sea, eso me hace bien. No, 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 eso no lo prepara usted para el cielo. Olvídelo. Pero ahí es donde está la mayoría del mundo, ¿o no? Creo que sí, y la mayoría de la gente niega la realidad del infierno, de que el infierno es un lugar real. Esa es otra idea, sí. Lo niegan y leí no hace mucho tiempo atrás un estudio entre los estudiantes o un sondeo entre los estudiantes de Instituto Bíblico si el infierno causa tormento, si era un lugar de tormento constante y casi la mitad de ellos que participaron no creían en ese tormento consciente, creían que tal vez usted se puede ir al infierno, pero eventualmente en el lago de fuego usted será iniquilado. Hay una doctrina que se llama la iniquilación, que eventualmente todos aquellos que son salvos vivirán por la eternidad y los demás serán simplemente eliminados en el lago de fuego, pero la Biblia no nos muestra eso, nos muestra un tormento donde usted va a estar consciente, donde cuando Jesús habló de esto, de que él habló más del infierno más que del cielo. ¿Habrá, habrá algún libro santo, entre comillas, que exponga lo que usted dice, que usted va a estar ahí para una eternidad y después servirá su sentencia y será el cielo después o aniquilado o lo que sea? Bueno, no estoy seguro en cuanto a las religiones, pero creo que sí hay algunas religiones mundiales donde creen de que tal vez si usted sirve una sentencia, una condena, y después de eso usted es libertado, es redimido, pero entre algunos cristianos o creen que todos van a ser salvos al final y redimidos. Reconciliación final, ¿verdad? Sí, o creen en el universalismo, donde todos van a ser salvos sin importar lo que hagan, o creen en esa aniquilación, de que si usted se va al infierno un periodo de tiempo y va a ser aniquilado Y ya se vivió su eventualmente, condena, sí. cuando usted sirva esa condena y va a dejar de existir. Pero nosotros le decimos a la gente, de acuerdo al registro bíblico, de que el infierno es un tormento que nunca va a terminar. Si usted rechaza a Cristo, ahí es donde usted terminará. Nosotros no podemos como criaturas. Yo he llevado a cabo muchos servicios fúnebres y en la casa fúnebre me llamaban cuando necesitaban a un pastor, y si yo no podía verificar de que la persona era cristiana, de que esa persona amaba al Señor, de que no existía ningún tipo de testimonio, no podía decir que se fueron para el cielo. Muchas Así veces es. queremos decir que la gente se fue para el cielo, no queremos pensar en que si nuestro papá, mamá, abuelo, abuela no eran cristianos, pero es una realidad fuerte que hay que llevar en el evangelismo mundial para que la gente conozca la verdad del evangelio, de que usted no tiene que irse a ese lugar, de que usted puede aceptar a Cristo, que puede ser libre de eso. Y no queremos ignorar esta gran salvación que Dios nos ha dado.
pero piensen en ese riesgo que la gente está tomando. Hermano Swagger, aún siento que el obstáculo más grande para ser salvo es la capacidad de ese individuo de verse como pecador a sí mismo. Creo que esa es la primera revelación que Dios tiene que llevarle a ese hombre, mujer, niño, niña. Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted estuvo trabajando en el estado penal del estado durante varios años, Sí, ¿encontró eso con esos reos? yo creo que yo encontré lo que acabo de decir en cuanto a la humanidad en general. Nos vemos como gente buena, no nos vemos como pecadores. Algunas de las cosas que usted y el doctor Watts han estado hablando son el problema, pero el asesoramiento equivocado de nosotros mismos es lo que evita que la gente vaya al cielo. Yo soy suficientemente bueno o etcétera, etcétera, pero en el libro de los Romanos, Pablo nos da lo mejor de la fe cristiana, de principio a fin. Los primeros 3 capítulos le señala a ambos, gentiles y judíos, que somos pecadores separados de Dios. La noche que yo fui salvo y llegué a esa realización de que yo estaba separado de Dios por causa de mi pecado. Yo había ido a la iglesia, yo había sido bautizado en agua, yo me había memorizado cientos de citas bíblicas, yo había atravesado ese proceso, pero no me veía verdaderamente como alguien que estaba en necesidad, y hasta que nos veamos como alguien que está necesitado, hasta que estemos convencidos. Bueno, el Espíritu Santo solamente es el que puede hacer eso con una persona. Correcto, así que tenemos que estar dispuestos a reconocer quiénes somos. Pablo, aún después de años de ser cristiano, se miró y dijo, yo soy carnal, nacido en pecado. No era lo equivocado, era lo correcto. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Siento en este momento que Dios está tratando con gente acerca de su alma y salvación. Es el cielo o el infierno, damas y caballeros, y el único escape, si le quiere llamar eso, es aceptar a Jesucristo. Usted se escapará del infierno y gracias a Dios por eso, aceptando a Jesucristo como su Salvador. Voy a hacer la oración de fe. En este momento yo siento como que el Espíritu Santo está instruyéndome. Hace un momento lo hizo para poder hacerlo. Y quiero que ustedes oren conmigo y que crean lo que dicen. Y como dice Loren, véanse como pecadores necesitados de Dios y acepten a Jesucristo, el único que es la solución para el pecado y la única solución. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Me arrepiento de mis Me pecados, arrepiento de mis de la pecados, manera en que he vivido, la manera en que he de vivido, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Con mi boca boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón mi corazón yo creo, yo creo, yo yo creo, creo, yo yo creo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús resucitó a de entre Jesús los de entre muertos los y Él muertos vive. y Él vive. En este Y en momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y lo hago y lo hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y de acuerdo Dios, a la palabra de que no Dios, puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo soy salvo. salvo. Alabado Dios. Si ustedes creen lo que acaban de Alabado el decir, son Señor. salvos. Si ustedes creen lo que acaban de decir, la oración que acaba de hacer usted es salvo, damas y caballeros. No es difícil ser salvo. Eso es lo que lo hace tan inútil que la gente muera sin Dios porque es tan fácil ser salvo. Usted de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, eso es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si usted cree lo que acaba de decir hace un momento, lo cual significa que cree en Jesucristo como el Salvador de su alma, entonces usted es salvo.
Y, y dígale a alguien el día de hoy acerca de ello. Cuéntele a alguien que le ha dado su corazón a Cristo. Algunos se van a reír, algunos otros lo felicitarán, cualquiera que sea y que pase, no hay diferencia. Eso le ayudará y le fortalecerá. No tiene que hacerlo para ser salvo, pero lo fortalecerá y le ayudará. Y alabado Dios por eso. Miren, este programa sale a todo el mundo. Literalmente se transmite en todo el mundo. Y le damos gracias a Dios por ese privilegio. Y, y Jesucristo murió por aquellos en Malasia, en Sri Lanka, tanto como Él murió por los Estados Unidos de América y el resto del mundo. Él no hace excepción de personas. Él fue a la cruz y se entregó como sacrificio por el pecado, para que pudiéramos ser salvos. Por eso es que Él vino. Por eso es que Él nació de la Virgen María. Por eso es que Él fue a la cruz, para que pudiéramos ser salvos. Piensen en eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nada. Sin embargo, Él me amó lo suficiente para ir a esa cruz, para que yo pudiera ser salvo, para que no tuviera que morir e ir al infierno para siempre jamás. Y gracias a Dios por la cruz de Jesucristo, por lo que Él hizo. Estamos muy felices de haberlos tenido con nosotros hoy. Y yo sí creo que han habido algunos que han hecho a Jesucristo el Salvador de su alma y el Señor de su vida en estos últimos momentos. Nos regocijamos con ustedes, me regocijo día y noche desde que encontré este camino estrecho y la mano de Dios y toda mi vida yo puedo ver. Y la razón por mi bendición, la bendición es esta, que el Consolador mora en mí. Alabado Dios. Los amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.